A comienzos del siglo XV ya los portugueses habían empezado a navegar el Atlántico en las costas cercanas a medida que fueron perfeccionando sus recursos tecnológicos. A partir de incluso de 1411 y sobre todo en 1415, cuando ocupan Ceuta, que está en la costa de Marruecos, los portugueses empezaron a expandirse a través de la costa africana y avanzar sobre el Océano Atlántico. Las pruebas están en la ocupación de las Islas Azores y del archipiélago de Madeira, todos ubicados en el Atlántico un poco más profundo. Las Azores frente a España, perdón, frente a Portugal prácticamente, y Madeira mucho más alejado de la costa africana, pero más cerca también de las Islas Canarias. En 1434, el marino Gil Eanes, atravesó el Cabo Bojador, que era el límite que conocían los europeos. 11 años después, Naño Tristão doblaba el Cabo Blanco. Y a partir de esa época, los portugueses empezaron a volver a la metrópoli con especias, polvo de oro y esclavos negros en sus bodegas. ¿Cómo los obtenían? Bueno, a medida que avanzaban, establecían factorías en distintos puntos de la costa africana, donde intercambiaban dichos productos con los grupos locales y cazaban negros, o cazaban esclavos, sería la palabra correcta, que en realidad la mayoría eran negros. Esta situación provocó que de a poco los portugueses fueran afianzándose en la zona. Les reitero una cosa, y ustedes pueden averiguarlo, por qué establecían factorías y no colonias en sí. Bueno, esa explicación la van a lograr ustedes informándose a través de búsqueda de investigación, sobre todo en internet, porque bibliografía escrita no tienen, así que es un trabajo que seguramente después se los indicaré con más detalle. En 1482, Diogo Cao llegó a la desembocadura del río Congo y estableció el primer gobierno colonial portugués, el Protectorado del Congo, que debe ser uno de los más antiguos en África. En 1488 los portugueses encontraron la ruta hacia las Indias Orientales. Ese año una expedición a mando de Bartolomé Díaz alcanzó el Cabo Sur, o el Cabo de las Buenas Esperanzas, que estaba precisamente en lo que es la punta de África, en Sudáfrica. En esa época se lo llamaba el Cabo de las Tormentas porque era una zona de tiempo relativamente inestable. El objetivo era la India, tenían que dar la vuelta a África. Así que a partir de ese viaje, ese fue el objetivo de la corona portuguesa, llegar a la India. El rey Manuel I dispuso la organización de una flota que se la dio al navegante Vasco da Gama. Vasco da Gama quería ir directamente hacia el extremo sur del continente africano, sin parar en la costa africana y sus factorías, remontar la costa oriental, que sería del otro lado del África, ¿no?, sobre el Océano Índico, y encontrar un puerto donde encontrar información y reabastecer las naves. Ese puerto, en principio, va a ser la zona de Mozambique. En esa zona, los portugueses van a intentar usar como un lugar de abastecimiento. La idea era llegar a la ciudad de Calitcut, que era el principal mercado de especies en el oriente. En julio de 1497, da Gama partió de Lisboa y un año después, prácticamente, el 20 de mayo de 1498, la flota atracó en el puerto de Calicut. A partir de ese momento, esta ruta, que es absolutamente dueña a Portugal, va a lograr y permitirla, tras una serie de enfrentamientos militares que se van a dar entre 1500 y 1515, van a establecer un imperio comercial en la zona de las Islas de las Especies. En 1500 el rey Manuel I otra expedición mandó a la India, al mando de Pedro Álvarez de Cabral. Lo que sucedió con esta expedición fue que una vez que atravesó las Islas Canarias y la de Cabo Verde, la flota, digamos, tuvo un giro imprevisto. No se sabe si por una tormenta o porque en la navegación siguió una corriente, que seguramente era la corriente de Brasil, y giró hacia el sudoeste.
2 días después, los marinos divisaron la línea de la costa, que era la de Brasil. Luego de explorar la zona cercana, una parte de la flota regresó a Portugal para darle al rey la noticia del hallazgo, y junto con ellos se llevaron una especie maderera que era el palo Brasil, muy similar a la planta que conseguían en la costa africana. El resto de la flota continuó hacia la India. El viaje de los españoles en la búsqueda de la ruta al oriente. Los españoles, sabiendo ya que los portugueses estaban buscando una ruta hacia el oriente y sabiendo que esa ruta era propiedad de ellos, empezaron a pensar a ver cómo podían lograr una alternativa, porque precisamente después de la toma de Constantinopla la ruta de la seda había quedado bloqueada para todo aquel reino europeo que quería seguir negociando con el lejano oriente. En estas circunstancias aparece un proyecto del cual el titular se llamaba Cristóbal Colón, navegante genovés, que desarrolló su vida marítima más importante precisamente a partir de estos proyectos que fue presentando en algunas cortes europeas. La idea de Colón era navegar hacia el oeste, a través del Océano Atlántico, y llegar al lejano oriente. Para esa época era una idea loca, viajar hacia el oeste por el Atlántico, porque se suponía que el mismo tenía un límite muy preciso y a partir de ahí hay un precipicio enorme al cual cualquier buque o barco que navegara hacia esa zona iba a tener un destino final fatal. Precisamente Colón se tuvo que enfrentar a estas circunstancias y presentar el proyecto, que en la mayoría de los casos fue rechazado. Colón conocía perfectamente el régimen de los vientos y las corrientes del Atlántico y había acumulado una enorme cantidad de lecturas sobre náutica, geografía, cartografía y astronomía. Él estaba convencido que la Tierra no era tan gigante como se planteaba en esa época y suponía que Asia era mucho más extensa de lo que se decía. Así que él pensaba que era posible navegar desde España hacia el oriente por esa ruta atlántica nunca transitada. Aparte suponía que el viaje recto le iba a cortar distancia, precisamente porque pensaba que la Tierra era más pequeña y que Asia era un enorme continente que estaba mucho más cerca de Europa a través de ese mecanismo de viaje que era hacia el oeste. En 1484, Colón le presenta el proyecto a Juan II, rey de Portugal, y aunque al rey le pareció interesante y le podría haber y hasta consideró en algún momento apoyar el viaje, finalmente lo desechó porque las exigencias de Colón eran extremadamente onerosas. Para la corona portuguesa el otro problema era que efectivamente no podía financiar tantas expediciones, porque en ese momento él estaba bancando, dicha de una forma la palabra, todos los viajes de la costa africana que iban a desembocar en la llegada al reino de las Indias. Colón entonces, al ser rechazado, se dirigió a Castilla y en un principio lo reciben los reyes Isabel y Fernando, quienes sabían, acuérdense que en esa época los espías estaban en todas las cortes, no es algo nuevo del siglo XX, los espías ya existían en ese periodo y estaban informados de, obviamente, los progresos de los portugueses y que Colón era un visionario, podríamos decir, nuevo, que presentaba un proyecto diferente. Este tipo de proyecto, aunque les pudo haber interesado, en este momento va a presentarles a ellos la dificultad de su financiamiento y las dudas realmente de que esto fuera viable. Así que efectivamente, como cuenta la historia, los reyes derivaron a Colón al consejo de científicos, por así decirlo, de los monarcas, quienes claramente rechazaron el proyecto. Pero dos hechos importantes van a cambiar esta historia, esta relación de Colón, por lo cual él vuelve a insistir, y es el primero, que los portugueses llegan al Cabo de Buena Esperanza, como hemos escuchado anteriormente, y el hallazgo de una nueva ruta al oriente, que es efectivamente lo que le llama poderosamente la atención en la época. Y el segundo ítem es la toma de Granada, el último reducto moro en la península ibérica. En ese momento, al unificarse el país, al unificarse el reino, los reyes tienen las manos libradas
para acometer un nuevo proyecto o intentar hacer algo diferente. Y precisamente en este momento Colón se presenta precisamente en el último baluarte que ya había sido tomado por los españoles y pide nuevamente ser atendido por los reyes y, bueno, ustedes saben que hay una historia ahí de la donación de las joyas, etcétera, etcétera, que está hoy mucho más criticado, no está tan seguro de haber sido así, y finalmente financian su expedición con un contrato que en su momento veremos que efectivamente va a ser muy importante. Colón emprende el viaje finalmente el 3 de agosto del 92 con 3 carabelas, no más de 100 hombres, 100, 120 hombres. Las carabelas, ustedes ya lo hemos visto, comentado en alguna vez en algún otro video o por un video de audio o un resumen de audio, que eran naves mucho más pequeñas pero mucho más maniobrables también frente a los vientos y las corrientes del Océano Atlántico, y no necesitaban mucha tripulación, lo que los hacía económicamente viables. Hacen un atracón en Canarias, importante porque Colón con eso quería verificar efectivamente que mantenía a la altura que él suponía que estaba Japón, a esa altura, y emprenden nuevamente el viaje hacia el oeste que claramente hace poner nervioso a la gente porque es una ruta desconocida. Entre septiembre y octubre, antes del 12 de octubre, a partir de septiembre, empiezan a ver algunos restos en el océano que alientan la esperanza de encontrar tierra porque aparecen un trozo de madera, alguna vegetación y finalmente también ven revolotear gaviotas, etcétera, etcétera. Evidentemente la tierra se hallaba cerca y el 12 de octubre Rodrigo de Triana, un marinero de la Pinta, divisa tierra. Habían llegado a la isla de Guananí, una de las Islas Bahamas. Colón estaba convencido que habían llegado a las ricas tierras del Oriente y en realidad lo que habían descubierto era efectivamente un nuevo continente que era América. Sin embargo, los españoles no cesaron en la búsqueda de una alternativa para llegar al Oriente mucho más cerca, porque aparte hay una cosa que nadie ha explicado en los manuales de historia. Los reyes habían dado algunos contratos iniciales sobre estas, digamos, unión con estos expedicionarios, cediendo algunos privilegios que eran excesivamente onerosos para la corona y no precisamente desde el punto de vista económico, ¿no? Esos privilegios dotaban de un gran poder a estos personajes y la corona empezaba y lo hizo casi desde el principio, a pensar que era mejor hacer ofertas mayores, aumentar la competitividad, como diríamos hoy, para que precisamente las exigencias fueran disminuyendo. A partir del año 1498 van a dar varias concesiones, varias autorizaciones a expediciones que busquen un paso al oriente, ya que sospechaban, después de ese segundo viaje, sobre todo de Colón, que no había llegado al oriente y que debían seguir buscándose una ruta. Y aparte que se sospechaba que ese continente nuevo que se había encontrado era mucho mayor de lo que se pensaba. Por eso, en algún momento, hace un acuerdo con Américo Vespucio, otro navegante, que confirmó lo que se sospechaba. Las tierras a las que había llegado Colón no eran el Oriente, sino parte de un continente desconocido hasta ese entonces. En 1513, Vasco Núñez de Balboa atravesó por tierra el istmo de Panamá y llegó al Océano Pacífico, al que bautizó Mar del Sur. Luego de ese viaje hubo varias expediciones más, algunas con mayor o menor trascendencia. En 1516 la corona española despachó una flota al mando de Juan Díaz de Solís. Si bien no halló el paso, descubrió un ancho río al que llamó Mar Dulce, que es el actual Río de la Plata. En las costas de la actual República Oriental del Uruguay, Solís y algunos de sus hombres fueron muertos por los indios charrúas, la tribu original de esa zona, que eran realmente muy proclives a la lucha.
Esta expedición permitió comprobar que si existía alguna comunicación entre ambos océanos se hallaba más al sur. Años después, como nosotros veremos en algún video, finalmente la corona hace una expedición mayor incluso, y en agosto del año 1519 mandó una expedición a cargo de Hernando de Magallanes a la búsqueda de ese paso. Esa expedición cruzó el Atlántico, navegó hacia el sur, volvió a pasar por el Río de la Plata para ver si era cierto lo que había hecho Díaz de Solís. Al comprobar eso se siguió al sur, ya que verificó que no era el paso. Llegó al Golfo de San Julián, pasaron el invierno y luego volvieron a navegar hacia el sur. A fines de agosto, nuevamente la flota de Magallanes partió hacia el octubre de 1520, cerca del 20-21. Los viajeros evitaron un paso que se abría entre las tierras heladas. Ese paso era de agua salada, por lo tanto sabían que no era un río. Un mes después, el 28 de noviembre más o menos, Magallanes y sus hombres llegaron al otro océano que por la tranquilidad de sus aguas llamaron Pacífico. La expedición subió, bueno, obviamente ya en esa época ustedes saben, ya tenían cartas, ya manejaban mucho mejor la posición, la latitud y la longitud, por lo tanto sabían que estaban muy al sur y comenzaron a subir a través del océano Pacífico y llegaron a las Islas Filipinas. Y en ese lugar ellos ya comprueban efectivamente que estaban en la zona de donde podían conseguir las especias o el contacto con el comercio de Asia. En ese lugar Magallanes es muerto por los nativos. Bueno, ustedes en el video van a ver que hubo varias deserciones, hubo algunos enfrentamientos. La primera deserción se va a dar cuando ellos están atravesando el estrecho de Magallanes. Pero bueno, finalmente Sebastián Elcano, que lo va a reemplazar a Magallanes, va a llegar 3 años después prácticamente, en 1522 a España. De los casi 300 o 250 hombres que habían iniciado el viaje, ellos llegaron 18 a bordo de la nave Victoria. En esa nave pudieron llevar algunos elementos que eran necesarios llevar para verificar que efectivamente habían llegado al extremo oriente o al sudeste asiático o al lejano oriente, palabras más o palabras menos. Incluso como van a ver en el video, o habrán visto en el video, mejor dicho, esa expedición se pudo financiar con parte de esas especias y productos que habían traído del oriente. Nuevamente el rey Carlos V de España va a mandar una nueva expedición a cargo de Gaboto, Sebastián Gaboto, para volver a verificar esa historia, para encontrar otro tipo de ruta. En su trayecto Gaboto, al cruzar Brasil, se encuentra con unos sobrevivientes de la expedición de Solís. Estos le cuentan la historia de fabulosos tesoros a través de una ciudad llamada el César, o sea, la que le llaman ellos el César, obviamente. Por lo tanto, Gaboto se desvió de su ruta y entró a través del río de Solís, o el mar de Solís, remontó el río Paraná a ver si encontraba esta ciudad. Y en ese medio va a fundar el primer asentamiento español en el río de la Plata, que va a ser el fuerte de Santi Spíritu. Al no encontrar, después de varias dificultades, va a volver al Reino de España tiempo después, ya que obviamente los frutos económicos no habían sido satisfechos.